Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Bricia Yael Bencomo Martínez, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y esto es un video tutorial para el programa Avanza. Usualmente cuando pensamos en los mapas se nos viene a la mente el clásico mapa que está impreso. Casi siempre nos imaginamos algo muy antiguo o anticuado. Pero lo cierto es que los mapas siguen formando parte de nuestra vida. De hecho, pues sin ellos no nos podríamos localizar, no podríamos encontrar ciertos puntos específicos, no podríamos localizar ciertas cosas. Además, los mapas, a pesar de que parece que no están ahí, lo cierto es que han estado avanzando, han estado siendo cada vez más actualizados. Por ejemplo, pues está el Google Maps, que básicamente es una aplicación de Google que puedes ubicar cualquier cosa, ya sea de tu comunidad, de tu estado, de tu país o también del resto del mundo a través de coordenadas. Los mapas son algo muy interesante y existen bastantes tipos, no solo están para ubicar lugares, calles, también existen para medir riesgos en caso de movimientos en las placas tectónicas, de sismos, de si puede haber riesgos de tormentas eléctricas, entre otros. Bien, vamos a comenzar con lo que es la definición de un mapa, que se considera como la representación total o parcial de una superficie terrestre. Es decir, existen desde los planisferios o mapamundis hasta simplemente mapas de una ciudad, o de un estado, o de un país o de un continente. Existen muchos tipos de mapas según sea su uso. Pueden ser mapas referenciales o generales, que sirven como guía para identificar un lugar para llegar a él. Pero también podemos hablar de mapas temáticos, que estos tienen más bien un fin didáctico o informativo. Empezaremos por definir, creo que es el más común o el que hemos usado todos en la escuela, en la primaria, y son los mapas políticos. Estos son un mapa de referencia que muestra las fronteras o divisiones políticas territoriales entre países o hasta dentro del mismo país, ya sea para dar provincias, estados, etc. Mas sin embargo, cuando un mapa político muestra absolutamente toda la superficie terrestre, se le conoce como mapamundi. Seguimos con lo que son los mapas geográficos, también llamados mapas físicos. Representan la geografía de la superficie terrestre o de una parte de ella. Esto quiere decir que en ellos se puede apreciar relieves, montañas, cuerpos de agua, volcanes o inclusive accidentes geográficos. Seguimos con lo que son los mapas topográficos. Estas son las representaciones de las diferentes alturas de un terreno, llamadas cotas. Los diferentes niveles de altura se representan con símbolos llamados curvas o líneas de nivel, que dan una idea o una escala más o menos de los relieves que represente en dicha zona geográfica. Seguimos con los mapas hidrográficos. Este es un tipo de mapa gráfico que representa los cuerpos de agua de la superficie terrestre, es decir, son todos los lagos, ríos, lagunas, mares, océanos, y por lo general estos mapas no señalan los límites de profundidad. En caso de que lo hagan, estos mapas se llaman batimétricos, y no tienen nada que ver con Batman. Estos son mapas muy importantes para la hidrografía, que es una ciencia que se basa en la descripción y el estudio de cuerpos de agua en el planeta. Seguimos con lo que son los mapas geológicos, y tal y como indica su nombre, estos mapas se encargan de señalar características geológicas de una zona determinada. Estas pueden ser las anomalías en un terreno, ya sea un pantano o la acumulación de minerales, flujos de corriente de cuerpo de agua subterráneas, presencia de rocas o fallas geológicas. Es decir, que son básicamente las separaciones entre bloques de la capa tectónica o los movimientos que ocasionan. Es decir, son todos estos movimientos que pueden ocasionar temblores o terremotos. Tenemos los mapas geoquímicos. Estos se utilizan para representar una acumulación de materiales metálicos en el subsuelo, también conocidos como minerales. Pero estos son muy utilizados únicamente por la industria de la minería.
Tenemos lo que son los mapas batimétricos, ya los habíamos mencionado anteriormente, pero vamos a entrar más en lleno de lo que son. Son representaciones de los diferentes niveles de profundidad de los cuerpos de agua. Aquí entran desde ríos, lagunas, etc. Tenemos lo que son los mapas edafológicos. También se les conoce como los mapas de los suelos y se utilizan para proyectar la distribución de los diferentes tipos del suelo y sus respectivas características en un área geográfica determinada. Casi siempre son utilizados por la industria agrícola o minera, así como también de la construcción. Tenemos los mapas pulviométricos. Estos mapas se encargan de registrar los niveles de precipitación, es decir, las lluvias que se han generado en dicha zona en un periodo determinado. Generalmente se hacen en un año, pero también puede haber de meses. Estos casi siempre se utilizan para los estudios climatológicos, para planificar más o menos calendarios agrícolas y también para prevenir algún desastre natural. Tenemos los mapas de riesgo y peligros geológicos, uno de los cuales yo considero más importantes. ¿Por qué? Estos se encargan de representar las anomalías o características o eventos que pueden convertirse en un peligro para la zona que se encuentran. Es decir, que casi siempre señalan los deslizamientos de la tierra, fallas geológicas. Esto nos sirve para alertar a la gente de un posible peligro de sismo. Y como ustedes saben, si acaso existe un sismo en una ciudad o en un estado que esté junto al mar, puede provocar también un tsunami. Así que es muy fundamental siempre tener en cuenta más o menos una idea de cuándo pueden ocurrir estos eventos. Tenemos lo que son las mapas de zonas horarias. Este es un tipo de mapa que señala las 24 franjas horarias en las que se divide la Tierra. Cada una de estas franjas está representada en forma de bandas verticales. Abarca diferentes territorios que comprenden el mismo uso horario, por lo que el mapa ayuda a ubicar la hora legal de estas zonas con mayor facilidad. Tenemos también lo que son los mapas económicos. Estos seguramente también ya los has visto cuando vas de vacaciones o estás en algún lugar turístico. ¿Por qué? Estos son los que reflejan las actividades económicas que se llevan a cabo en un territorio determinado. Su utilidad radica en que permiten ubicar rápidamente las áreas o tipo de actividades que se generan. Por ejemplo, si hay restaurantes, si acaso hay un bosque, si acaso tienen ganado, entre otras cosas. Tenemos los mapas históricos. Eso representa los eventos que tuvieron lugar en el pasado. Se usan como una referencia para entender el contexto en el que se desarrolló. Existen dos tipos, que son los sincrónicos, que muestran un periodo histórico en particular. Por ejemplo, la independencia de México, etc. Tenemos también los diacrónicos. Estos son los que muestran los cambios o la evolución de un fenómeno en diferentes periodos históricos. Por ejemplo, la tendencia de los votantes en la Ciudad de México en los últimos 20 años. Tenemos lo que son los mapas orográficos. Son mapas que muestran las diferencias de relieve de un territorio, como las evaluaciones de profundidades de este terreno. Tenemos lo que son los ortofotomapas. Esta es una composición fotográfica de una parte de la superficie terrestre y creada a partir de fotografías aéreas o satelitales. Ya habíamos hablado de que existen tipos de mapas generales y temáticos. Vamos a continuar con los temáticos, que son representaciones de aspectos o eventos que se encuentran u ocurren en un territorio determinado. Los mapas temáticos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Tenemos los mapas viales, que son mapas que señalan la existencia de carreteras, vías, calles dentro de un área específica. Si bien el uso de los mapas viales en un papel fue muy común hasta hace, serán 10, 20 años, por los conductores sobre todo que viajaban a larga distancia. Actualmente se utilizan más bien aplicaciones de Google Maps que tienen tecnología satelital. Tenemos lo que son los mapas urbanos. Es un tipo de mapa temático que registra las principales características de una ciudad: calles, avenidas, sitios de interés, instituciones públicas, hospitales, estaciones de policía, etc. Al igual que los mapas viales, el nivel de detalle en los mapas urbanos se ha incrementado gracias a la tecnología satelital y de hecho son muy comunes. Por ejemplo, los conductores de Uber lo utilizan bastante para poder ubicarte y llevarte a tu destino. Tenemos los mapas demográficos, que son mapas temáticos que expresan la distribución de la población en un territorio específico. Tenemos mapas lingüísticos, que son la representación de los diferentes idiomas que se hablan en una zona geográfica. Los mapas climáticos. Estos son los que representan las condiciones climáticas de una región. En ellas se pueden encontrar distintas variables que repercuten en el clima. Son la temperatura, presión atmosférica, probabilidades de lluvia o de precipitación, velocidad y dirección del viento, así como humedad atmosférica. Tenemos lo que son los mapas de ingresos también, que son una representación de los ingresos de los habitantes según
dependiendo del territorio en el que se encuentren. Tenemos lo que son los mapas electorales, que es un tipo de mapa temático que es utilizado para el proceso de votación locales o nacionales. Los mapas electorales muestran el nivel de participación de los votantes, las proyecciones de resultados y el final del proceso. Tenemos lo que son los mapas de recursos naturales, que básicamente se encargan de mostrar la distribución de los recursos naturales de una región, ciudad o país. Este tipo de mapa sirve para que los gobiernos estén al tanto de los recursos disponibles y que generen políticas en función a su explotación o de su preservación. Tenemos los mapas de nacimiento. Estos son los que muestran básicamente el número de nacimientos ocurridos en un lugar y periodo determinado. Estos datos suelen ser extraídos en censos o estadísticas de las autoridades sanitarias nacionales. Tenemos lo que son los turísticos. Estos mapas temáticos de tipo turístico muestran los lugares de interés de una ciudad. Son lugares que pueden ser zonas naturales, construcciones creadas por el hombre, también pueden mostrar eventos o festivales, fiestas, entre otras cosas. Y esto ha sido todo. A continuación te voy a dejar la fuente bibliográfica para que vayas y la cheques por ti mismo. Espero que te haya servido. Muchas gracias por ver.